agradar a Dios es necesario ¿qué? Tener fe. Nadie se puede acercar a Dios si no cree que Él existe. Eso lo dice más adelante ese mismo libro y te da una cátedra de hombres de fe durante toda la historia de la Biblia. Y nos dice que estas personas dejaron su nación, dejaron cosas atrás por simplemente seguir una palabra de Dios. Y más adelante ese mismo libro te dice que muchos de ellos murieron sin haber visto la promesa de Dios. Ahí te habla de Abraham, te habla de Moisés, te habla de diferentes hombres de fe que se dan durante la historia bíblica. Pero analizando esto y por varios procesos que también el Señor me llevó a vivir, yo entiendo que hay diferentes clases de fe. Está la fe que me hace creer que Dios existe. Está la fe que me hace creer que todas las cosas son posibles. Por ejemplo, en los evangelios podemos ver muchas historias de personas que se acercaron a Jesús porque tenían la fe que Él les podía sanar, que Él podía hacerlos libres, que Él podía hacer libre a otra persona. Tenemos la historia, por ejemplo, del centurión romano que se da en Mateo capítulo 8, versículo 6, cuando dice que éste se acerca a Jesús y le dice: Señor, sana a mi criado que está gravemente enfermo. Jesús le dice: sí, vamos para allá. Y él le dice: no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, Señor, pero envía la palabra y yo sé que eso se va a hacer. Y más adelante dice que esta clase de fe asombró a Jesús. Este hombre no era israelita, él era un romano. Y Jesús le dice: les digo que en todo Israel yo no he visto tanta fe. Que se haga como tú quieres. Y la palabra dice que cuando el centurión llegó a su casa, su criado estaba sano. Esta es la misma clase de fe que mostró la mujer del flujo de sangre, que ya llevaba un pensamiento diciendo: si yo solamente toco el borde del manto de Jesús, yo voy a ser sana. Esa es la fe que cree que Dios todavía puede hacer milagros, prodigios, que Dios puede sanar, que Dios puede liberar, que Dios puede hacer cosas imposibles, Dios las puede hacer. Esa es la misma fe que demostraron los 4 amigos que llevaron a su amigo paralítico y cuando vieron a la multitud que no les dejaba pasar, se subieron en la casa, abrieron el techo y lo bajaron desde el techo hasta donde estaba Jesús para que Jesús lo sanara. Fíjate que esta persona, cuando se habla de esta historia, no dice que él era el que tenía la fe, dice que sus amigos eran los que tenían la fe. Y esta fe es la que muchos de nosotros aspiramos a tener. Por lo menos en mi caso, en un momento de mi vida, cuando yo leí especialmente esta historia del centurión romano, diantre, Señor, yo quiero tener esa fe. Esa fe que yo diga: envía la palabra y tú vas a sanar a fulano, a sutano, vas a liberar a aquel, a aquella y a la otra. Y recuerdo que en ese momento, eso fue el año pasado, en el 2023, ese año como que empezó con el pie izquierdo, como decimos, con malas noticias. Un familiar de mi mamá de la noche a la mañana cayó en coma y no sabían qué era, y cuando le hicieron los estudios tenía un cáncer terminal. No duró creo que ni un mes en el hospital y nadie sabía nada, simplemente se sintió mal, cayó en coma y ahí entonces dieron con ese diagnóstico. Más adelante, pocas semanas después, mi mejor amiga le diagnostican cáncer de seno. Luego de eso, a nivel más cercano en la familia, se comienzan a dar una serie de cosas que uno dice: pero ¿y qué pasó aquí? Y para completar, a principios del año pasado, es cuando me dicen que yo tengo que comenzar a usar el bastón blanco. Yo sabía, ¿verdad?, que pues soy parcialmente ciega hace muchísimos años, pero
Una cosa es tú saber que tienes una condición y lidiar con ella, y otra cosa es que de la noche a la mañana tu condición empeore y tus circunstancias de vida, todo lo que tú conoces, todo lo que tú podías hacer, de momento cambie. Entonces para mí el bastón blanco en un principio fue un golpe chévere. Y recuerdo que pasando todas estas cosas, yo comienzo a leer esta palabra de Mateo capítulo 8 y lo primero que me sorprende es que el centurión romano no le dijo a Jesús: no, Señor, yo necesito que tú llegues a mi casa, yo necesito que tú le impongas las manos, que le eches 3 galones de aceite para ungir, para entonces yo creer que tú lo vas a sanar. No, él fue con humildad delante de Jesús. Lo primero que hizo, postrarse, humillarse. Un centurión, un capitán del ejército romano, que él mismo lo dice más adelante: yo sé que tú eres un hombre de autoridad porque yo también soy un hombre de autoridad. Yo le digo a aquel que vaya y va, le digo a este que venga y viene. Así que porque yo sé que es tener autoridad, yo reconozco que tú tienes más autoridad que yo, y por eso yo creo que solamente con que tú envíes la palabra, mi siervo se va a sanar. Lo próximo que hizo: yo no soy digno, Señor. Apeló a la misericordia de Jesús. Pero lo que más me gusta de esta historia es que dice que Jesús se sorprendió por la fe que tenía este hombre. Y yo comencé a pensar, yo dije: wow, ¿cómo será sorprender a Dios? ¿Cómo será tener una fe tan grande que Dios mismo, recordemos que Jesús es Dios, una fe tan grande que sorprende a Dios? Y yo dije: Señor, yo quiero esa fe. Padre, ayúdame a creer. Y comencé a orar. Y mientras comienzo a orar, empieza a nacer una canción. Y la canción comienza diciendo: envía tu palabra y será hecho. Después dice: tú dices y se hará. Dije: Señor, sana a fulano, sana al otro, sáname a mí. Todo va bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Me van entendiendo? Sana a fulano, sana al otro, sáname a mí, Señor, tú tienes el poder de mover montañas. Y digo: no hay nada que se escape de ti, de todo tú tienes control. Y ahí el Espíritu Santo se metió y me dice: ¿y qué tal si la fe que sorprende a Dios es la que se somete a la voluntad de Dios, aunque a ti no te guste? Y ahí el Señor comienza a hablarle a mi vida y comienza recordándome cosas. Y el Señor no nos lleva a recordar nuestro pasado como hace Satanás. Satanás nos lleva a recordar el pasado, a recordar nuestro pecado, para hacernos sentir culpables, para hacernos sentir indignos. Pero cuando es el Espíritu Santo de Dios que te lleva a recordar de dónde te sacó, no lo hace para que te sientas mal. Lo hace para que sepas que hay ocasiones en las que Dios tiene que tomar absoluto control de tu vida, porque Él es el que sabe lo que nos conviene, aunque aparentemente nos esté haciendo daño. Y ahí el sentido de la canción comienza a cambiar por completo. Envía tu palabra y será hecho, tú dices y se hará, no hay nada que se escape de ti, de todo tienes control. Pero entonces ahí comienza a nacer un nuevo verso: envía tu palabra y confiaré. Di lo que tú quieras y obedeceré. He entendido que es mejor tu camino que andar en el mío. Y
Desde ese momento, mi oración ha sido siempre: Señor, tú conoces tus planes para mí. Tú me creaste. El Salmo 139 dice que tú escribiste un libro acerca de mi vida y que todo lo que tú ahí escribiste se va a cumplir. La palabra dice en Jeremías que los planes y los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de mal, son pensamientos de bien y no de mal. Y es para darnos un futuro y una esperanza. Y la palabra del Señor dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y entonces, mientras se va dando toda esta dinámica, yo comienzo a entender que hay momentos en los que, aunque yo sé que Dios tiene el poder para que con una sola palabra mis circunstancias cambien, a veces en su perfecta y divina voluntad no va a pasar así. Hay veces en que vamos a tener situaciones en las que nuestra fe va a ser probada. Y a veces Dios no está pidiéndote que tengas una fe en la que creas que Él puede mover las montañas, sino una fe que diga: Señor, yo me someto a tu voluntad, ayúdame a resistir este proceso y a entender que tú tienes el control, aunque parezca lo contrario. Y hay algunos ejemplos en la palabra del Señor. Por ejemplo, en Daniel capítulo 3 dice acerca de los 3 hebreos que estaban en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Hay un momento en el que el rey Nabucodonosor, en el que el rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro y le ordena a todo el mundo que se postren y la adoren. Y el que no lo hiciera iba a ser tirado en un horno de fuego. Pues los 3 hebreos se negaron rotundamente. Y como siempre, el enemigo envía a sus secuaces para estar conspirando en contra de los hijos de Dios. Allí estaban los chotas. Y fueron a llevarle el chisme a Nabucodonosor. Mira, tú diste una orden, oh rey. Tú dijiste que nos teníamos que postrar delante de la estatua, pero esos 3 se niegan. Tú dijiste que los ibas a tirar al horno de fuego. Y yo no sé ustedes, pero ahora yo, ¿verdad? Digo, diantre, si eso pasara ahora, ¿cómo uno reaccionaría? Sí, porque es bien fácil decir: no, como Sadrach, Mesach y Abednego, que se negaron, Ajá. Y si nos pasa ahora, ¿qué vamos a hacer? No, rey, perdóname, yo dije. Ahí es donde verdaderamente la fe es probada. Pero lo que me gusta de esta historia, yo la leí un par de veces esta semana para podérselas compartir, es que ellos, yo me imaginé el show, yo me lo imaginé. Mira, rey, nosotros no nos vamos a postrar delante de tu estatua, porque sepas tú, rey, que nuestro Dios nos puede librar. Nabucodonosor, te entiendan el contexto, este era el tipo más poderoso de la tierra en ese momento. Y estos 3 jíbaros israelitas se están negando a cumplir su orden porque conocen a Dios. Porque conocen que Dios es el que creó todo lo que existe y porque conocen que ese rey está ahí porque Dios lo permitió. Y le dicen: nosotros sabemos que Dios puede librarnos de ti, de tu mano. Dios nos puede librar. Pero aunque no lo haga. Y ahí es donde, yo no sé ustedes, pero yo decía: Señor, yo seré capaz de eso.
de estar bajo tanta presión que tu vida misma esté en peligro y aún así mantenerte firme y fiel a Dios y decir, aunque Dios no lo haga, no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Y ya conocen el resto de la historia. Ellos estaban dispuestos a morir ahí mismo antes que servirle a otros dioses, antes que humillarse delante de una estatua, antes de complacer lo que decía otra gente. ¿Estamos dispuestos a eso nosotros? Porque no sé, pero es bien fácil creer en Dios cuando Él hace todo a mi conveniencia. Pero ¿y cuando llega el tiempo malo? Sí, porque, y no me malentiendan, Dios tiene el poder de todo. Dios tiene el poder de hacer cosas extraordinarias y maravillosas y Dios busca bendecir a su pueblo. Pero estamos en un tiempo, iglesia, en el que no podemos estar buscando todo el tiempo nuestro beneficio. Que yo me mantengo orando si el Señor contesta mi oración. Que yo me mantengo adorando si el Señor hace tal cosa. Ahí mismo en el libro de Hebreos, más adelante dice que sí, que mucha gente vieron las grandes maravillas de Dios. Pero hubieron otros que por la fe en Dios entregaron su vida. Y eso mismo fue lo que hizo Jesús. Anoche mientras estaba revisando todo lo que escribí, que ahora no estoy leyendo, me puse a pensar en eso. Yo dije, Jesús tuvo esta fe también. Porque Jesús en el momento, en esa última noche, cuando Él está orando, que está súper angustiado por lo que va a pasar, le dice, Señor, pasa de mí esta copa. Pero yo me imagino también esa escena. A mí me gusta imaginarme las cosas para vivirlas con más profundidad. Yo me imagino a Jesús, pasa de mí esta copa, Padre. Pero ahí reflexiona y piensa. Tu voluntad es mejor que la mía. Pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Gracias, Señor, aleluya. Estamos dispuestos a tener tanta fe, a creerle tanto a Dios, que le digamos, Padre, me está pasando esto, aquello y lo otro. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú cambies a fulano. Yo quiero, Señor, que tú me dejes esto, aquello, lo otro. Este es mi sueño, Señor, esta es mi meta, esta es mi aspiración. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué tal si la fe que agrada a Dios es aquella que dice, yo confío en ti, Señor, porque te conozco? Y sabes, para llegar a este punto es importante precisamente eso, conocer a Dios a profundidad. Este tiempo que estamos viviendo, iglesia, no es para andar con pañitos tibios. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo bien difícil en el que nuestra fe está siendo probada por todos lados. Y no nos podemos conformar con lo que nos dice el pastor, con las veces que viene un hermoso grupo como el que estuvo con nosotros ahorita y me ayuda a alabar a Dios. Cuando estás solo, cuando estás sola, cuando llega el tiempo malo a tu casa, ¿sabes buscar a Dios? Cuando llega ese tiempo difícil,
comienzas a pensar que Dios es malo, que Dios no te ama, que Dios te mintió, que Dios realmente no cumple su promesa. Si ese es nuestro pensamiento, tengo que decirte que entonces no conoces a Dios. Otro de los ejemplos que da Hebreos capítulo 11 es la historia de Abraham, que si usamos nuestra imaginación y tratamos de ponernos en los zapatos de Abraham, de verdad se ganó el título de padre de la fe, porque eso estuvo brutal. Primero lo sacan de donde estaba cómodo, de su tierra y de su parentela. ¿Y para dónde voy, Señor? Pues por ahí, camina por el desierto. Camina por el desierto, olvídate. Ok, me llevo todo, camino por el desierto, no tengo nada, no sé para dónde voy. Ok, Abraham, te voy a dar una descendencia tan grande como las estrellas que hay en el cielo. Trata de contarlas. No, Señor, no las puedo contar. Pues así de grande va a ser tu descendencia. Pequeño detalle, Señor. Mi esposa es estéril. Y ya estoy viejo. Ya estoy viejo, Señor. Ok, vamos a tener una nación. Cool. De verdad no recuerdo el dato. Si alguien me lo puede dar, se lo voy a agradecer. Yo no sé cuántos años pasaron desde esa promesa. Abraham tuvo que esperar años de verdad. La palabra dice en Hebreos 11, que los invito a que lo lean completito cuando estén en su tiempo de devocional en casa. Ahí mismo dice que el hombre estaba casi muerto. Por eso les digo, usen su imaginación. Imagínense un viejito que no puede ya ni caminar, que tiene que andar con bastón. De verdad, yo creo que él tenía 180, ciento y pico de años, no recuerdo el dato, pero para que la Biblia te dé esa descripción tan gráfica, estaba casi muerto, y entonces Dios le da a su hijo. Cuando ya no había esperanza de que pasara por obra humana, ya no había break, eso de verdad tenía que ser Dios, que bajara e hiciera la obra. Pero para completar, el muchachito crece y Dios le dice a Abraham, Abraham, ven acá, entrégame a Isaac en sacrificio. ¿What? Señor, ¿tú estás loco? Tú no me dijiste que me ibas a dar una gran nación desde este muchacho. Porque Abraham tenía otros hijos con otras esposas, pero la promesa era a través de Isaac. Pero la palabra dice que Abraham obedeció. Y más adelante dice que se puede, déjenme recapitular. La palabra dice que Abraham obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque creía, porque ya tenía la promesa de parte de Dios de que a través de Isaac tendría una gran nación, tendría una gran descendencia, y porque creía que Dios podía devolverlo de la muerte. Conocía a Dios. Conocía a Dios. Por eso pudo creerle a Dios. Por eso, sin importar lo que Dios le estaba pidiendo, Señor, toma, tú me lo pediste, tú me lo diste, yo te lo entrego. Pero acuérdate que tú me diste una promesa. Conocía a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo usted conoce a alguien? ¿Cómo usted conoce a alguien? Bueno, la primera interacción, yo empiezo a conocer la información básica y general. Pues yo soy fulana, vivo en tal sitio, me dedico a tal cosa, Pero luego comienzo a profundizar en la relación pasando tiempo con la persona. Por eso es que no nos podemos conformar
con los domingos en la iglesia, con retiros como este, con que llegue un grupo y cante, con que venga alguien y me dé una palabra de parte de Dios. Tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios, buscándolo a través de su palabra, buscándolo a través de la oración, y dejar a un lado a veces, Señor, tú sabes que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. No. Señor, ¿qué tú quieres? Señor, ¿qué tú quieres hacer? Señor, mira, yo pienso tal cosa, pero ¿qué tú crees? Y dejar a Dios ser Dios. También en Hebreos 11 dice que esta gente, todos estos hombres de fe, no les importó dejar estas cosas atrás, pasar todo lo que pasaron. ¿Saben por qué? Porque sabían que en el Señor tenían una recompensa más grande. Así que todo lo que tú dejas por el Señor no es una pérdida. Porque Dios no te va a pedir que dejes algo para dejarte con las manos vacías. A veces Dios te está pidiendo que sueltes algo para entregarte lo que tiene para ti. No lo que tiene para el pastor, no lo que tiene para este otro, no lo que tiene para fulano, lo que tiene para mí. Yo recuerdo que en esos primeros meses en que yo me reconcilié con el Señor, una de mis oraciones, y que se ha quedado conmigo hasta ahora, primero, Señor, yo te necesito. Señor, no me sueltes, yo meto las patas a cada rato, no me dejes, mira mi carácter, mira mi temperamento, te necesito, Señor, ayúdame. Si tú no estás conmigo, yo no lo voy a poder hacer. Y mi segunda oración siempre ha sido, Señor, yo no quiero lo que tienen los demás. Tú fuiste el que me creó. Tú fuiste el que me formó. Y tú estableciste el plan que tienes para mí. Así que dame lo que tú tienes para mí, en el tiempo correcto. Y ayúdame a mantener mis ojos abiertos para no echarlo a perder. Aleluya. Dios es bueno, iglesia. El Señor es maravilloso. Así que ya estoy terminando. Para llegar a ese punto de levantar las alas como águilas, hay un tiempo de espera. Y para que podamos sobrevivir a esos tiempos de espera, tenemos que crecer en fe. No solamente la fe que cree que todo es posible, sino la fe que acepta humildemente someterse a la voluntad de Dios porque conoce al Dios que le sirve. El Dios que tiene el control de todas las cosas, el Dios que no nos va a fallar, el Dios que no nos va a decepcionar y el Dios que se mueve en ámbitos y en maneras que son imposibles para ti y para mí entender. El mismo libro de Isaías, capítulo 40, en versículos anteriores, dice, ¿quién le puede dar un consejo al Señor? Y da una descripción extraordinaria de lo que Dios es y te dice, Dios con sus 3 deditos tomó el polvo de toda la tierra. Dios con una mano midió toda el agua que hay en el mundo. ¿Cómo tú y yo le vamos a querer decir a Dios lo que Él tiene que hacer? A veces en nuestra ignorancia y en nuestra inmadurez pensamos que le podemos dar consejos a Dios. Pensamos que Dios necesita nuestra opinión. Y se nos olvida
que a veces Dios, por amor a ti y a mí, nos da la palabra, nos habla, nos aconseja, nos orienta, nos regaña, pero Él no necesita de nuestro consentimiento. Él nos ha dado un libre albedrío y a veces no. Él deja que tomemos nuestras decisiones y nos metamos el cantazo. Porque a veces somos tan tercos que solo así aprendemos a rendirnos genuinamente a Dios. Y estoy tratando de buscar aquí, me disculpan, ya estamos terminando, como les mencioné, pero no quiero irme sin darles una palabra específica que el Señor me inquietó anoche para darles. Si mi memoria no me falla, creo que está precisamente en Hebreos, pero en capítulo 12. Déjenme ver si la encuentro aquí, discúlpenme. Ya estamos terminando, pero no dejes de adorar al Señor ahí donde estás. Creo que aquí está. Que yo complicándome la vida. Pero no dejes de adorar al Señor, porque yo sé que el Señor le habló a alguien aquí hoy. Aleluya, ya la encontré. Esta es la palabra que el Señor tiene para ti, iglesia. Dice en Hebreos 12, versículos del 1 al 3. Fijémonos entonces, perdóneme. Aileen, ¿tú me puedes leer esto? Está en letra grande. Eso ahí. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:1. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas, que demostrando su fe, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Gloria a Dios. El uno, ¿verdad? Corramos la carrera que tenemos por delante. Más adelante dice, ¿verdad? Refraseando un poco, creo que es el versículo 2 y el 3, que cuando te sientas desanimado, cuando pienses que no puedes llevar esta carrera que el Señor te ha dado, piensa en Jesús. Piensa en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba súper cómodo en el cielo. Y Él tomó la decisión de despojarse de su grandeza y hacerse igual a ti y a mí. Y la palabra dice que fue torturado por ti y por mí, para que no tengamos excusa de, no, Señor, tú no me entiendes porque tú eres Dios y tú. No, Jesús se despojó de toda esa grandeza de ser Dios y se hizo semejante a nosotros para padecer lo mismo que padeces tú y que padezco yo. Las mismas tentaciones, los mismos problemas, las mismas ansiedades, los mismos enojos. Solamente que Él conocía a su Padre Celestial. Y Él estaba claro para qué había venido. Y Él sabía que aunque mataran su cuerpo, que aunque lo torturaran, había una promesa más grande que no solamente lo haría Él resucitar, sino que nos daría la posibilidad de que resucitaríamos juntamente con Él. Aleluya. Él sabía que la voluntad de Dios era más grande, que aunque tenía que padecer, que aunque tenía que sufrir, la recompensa iba a ser mayor porque iba a incluir tu salvación y iba a incluir mi salvación. Para que entonces cuando todo este mundo pase, llegará el momento en que la palabra dice que Él enjugará cada lágrima y ya no habrá más llanto y ya no habrá más dolor. Así que mientras estemos aquí, iglesia, vamos a tener que padecer,
Vamos a tener que sufrir, vamos a tener que llorar. Y ¿sabes qué? A veces estamos buscando la sanidad del cuerpo, pero en un momento dado, mientras Jesús no venga, como quiera, tendremos que morir. Por eso Jesús mismo dijo, no hagan tesoro en la tierra, hagan su tesoro en el cielo, porque allí nadie se los va a dañar y allí nadie se los va a poder robar. Gracias, Dios. Y para ir terminando,